Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender. En este caso estamos en el curso de Derecho Comercial. Ya sabes que si querés tener acceso a la totalidad de las clases de este curso de manera absolutamente gratuita, solamente tenés que suscribirte a mi canal y buscar la lista de reproducción de Derecho Comercial y vas a encontrar un montón de contenido sobre esta materia. La clase de hoy es Sujetos de Comercio. Como siempre, en el primer comentario te dejo un resumen mucho más detallado. Los temas que vamos a desarrollar hoy son sujetos de comercio, comerciante individual y agentes auxiliares de comercio. Vamos a comenzar hablando sobre los sujetos de comercio. Y los sujetos de comercio básicamente son aquellas personas que desempeñan la actividad mercantil o intervienen en ella. Y en general son los siguientes: comerciante individual, empresario individual, agentes auxiliares del comercio y las sociedades. Vamos a comenzar a desarrollarlos y vamos a empezar hablando sobre el comerciante individual. Y su concepto se desprende del artículo 1093 del Código Civil y Comercial de la Nación. Este artículo expresa que el comerciante individual es una persona humana que actúe profesional u ocasionalmente y que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios para su uso privado, familiar o social. Y del estatuto del comerciante se desprenden cuáles son sus obligaciones principales o fundamentales. La primera de ellas es la capacidad legal para ejercer el comercio y se requiere tener la libre administración de sus bienes y ser mayor de edad. Sin embargo, se presume una autorización tácita cuando el hijo menor ejerce el comercio asociado a su padre o a su madre o a ambos. Y entre las obligaciones propiamente dichas del comerciante, encontramos como primera obligación la inscripción en la matrícula, aunque con el pasar del tiempo esta obligación se ha transformado en una opción, entonces deja de ser una obligación para ser una opción. Y esto ha sido receptado por los codificadores del Código Civil y Comercial de la Nación, y en el artículo 320 prevén una inscripción obligatoria para las personas jurídicas, para empresas y establecimientos comerciales, pero esta inscripción es facultativa u opcional para el comerciante individual y es únicamente a efectos de permitir la habilitación de sus registros contables y la rubricación de sus libros contables en favor de cualquier persona que lo solicite. Entonces, esta inscripción es opcional para los comerciantes y de optar por ello, de hacerlo, pueden obtener los beneficios de usarlos como prueba en juicio. Además, entre las obligaciones encontramos el orden uniforme de contabilidad y los libros obligatorios. Todo comerciante individual debe llevar un libro diario y un libro de inventarios y balance. Además, la conservación de la correspondencia relacionada con el giro comercial y de los libros de contabilidad, ya que estos libros deben conservarse hasta 10 años después del cese de la actividad, y además tienen la obligación de rendir cuentas en los términos de la ley y sus obligaciones fiscales, tributarias y previsionales. Y hay que hacer la salvedad que con respecto al comerciante individual, tanto la inscripción en la matrícula como el cumplimiento de todas estas obligaciones que acabo de mencionar han caído en desuso debido a la falta de exigencias legales y también principalmente debido a la falta de verdaderos beneficios en cumplir con todas estas obligaciones. El Estado básicamente se dedica a perseguir a aquellos comerciantes que incumplen con estas obligaciones, con las obligaciones fiscales y tributarias. Y un gran problema de los comerciantes es cuando contratan empleados y no dan cumplimiento a las obligaciones previsionales, pueden enfrentar juicios que son muy costosos para el comerciante individual. Pero todo el resto de las obligaciones han caído en desuso por falta de exigencias legales y principalmente de verdaderos beneficios para el comerciante individual. Vamos a hablar ahora sobre el empresario individual y su concepto se desprende
del artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación, que hace referencia a quienes realicen una actividad económica organizada o sean titulares de una empresa o de un establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. Es decir, es una persona individual, una persona humana, que opera de manera autónoma, sin pertenecer a una sociedad. Entonces, el concepto de empresario individual se deduce del artículo 320, donde al determinar quiénes obligatoriamente deben llevar régimen de contabilidad, se lo exige a quienes realicen una actividad económica organizada o sean titulares de una empresa o de un establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios, al referirse a quien resulta titular de una empresa. Entonces, no puede tenerse otra definición más que la de empresario, al que calificamos como individual, ya que es opuesto a colectivo, ya que si fuera colectivo, como lo mencioné recién, se trataría de una sociedad. Y entre las obligaciones del empresario individual encontramos básicamente estas dos: llevar un orden uniforme de contabilidad y libros, tal como lo debería hacer el comerciante individual, y además deben inscribirse en el registro público respectivo. Pero hay excepciones. Una de ellas es que quedan excluidas de dichas obligaciones aquellas personas individuales que desarrollan profesiones liberales, como por ejemplo un contador o un abogado, y aquellas personas individuales que desarrollan actividades agropecuarias, pero que no están ejecutadas y organizadas en forma de empresa. Y vamos a pasar ahora a hablar sobre los agentes auxiliares de comercio. Dentro del marco de los sujetos del comercio, los encontramos a ellos, a los agentes auxiliares de comercio. Y son todos aquellos que colaboran directamente en la actividad que desarrollan los comerciantes en el ejercicio de su actividad mercantil. Estos pueden ser trabajadores incorporados y por esto adquieren relación de dependencia laboral, y otros auxiliares son personas o empresas que no tienen esta dependencia. Entonces los vamos a dividir en agentes subordinados y agentes autónomos. Los agentes subordinados son aquellos que están vinculados al comerciante por una relación de dependencia laboral. Estos no son comerciantes y su relación con el comerciante se regula por las normas del derecho laboral. Los subordinados pueden ser internos y externos. En breve los vamos a desarrollar. Y los agentes autónomos colaboran con el comerciante en forma independiente, sin estar subordinados laboralmente a él. Estos sí son comerciantes y su relación con el empresario es contractual y de derecho comercial. Entonces, vamos a desarrollar con más profundidad la cuestión de los agentes subordinados, quienes dijimos que no son comerciantes y su relación con el comerciante se regula por normas de derecho laboral, ya que tiene una relación de dependencia laboral. Vamos a encontrar por un lado a los subordinados internos, que cumplen sus tareas dentro del establecimiento, y los subordinados externos, que cumplen sus tareas fuera del establecimiento. Dentro de los internos vamos a encontrar por un lado a el factor, que es aquella persona a quien el comerciante encarga la administración de sus negocios o de un establecimiento en particular. Y si el factor contrata a nombre de su principal, es decir, a nombre del comerciante, del empresario, y actuando dentro de sus poderes otorgados, las obligaciones que contraiga el factor, así como los derechos que adquiere, se constituyen directamente con el principal, es decir, con el empresario o con el comerciante. Es decir, que el factor no es más ni menos que un representante del titular del derecho. Y también dentro de los subordinados internos encontramos a el resto de los dependientes, empleados y trabajadores, que son ni más ni menos que los empleados, es decir, aquellas personas que desarrollan actividades ya sea técnicas, manuales o intelectuales de distinto tipo para colaborar con la explotación del negocio. No tienen la facultad de contratar ni de obligarse por sus principales. Y dentro de los subordinados externos, es decir, aquellos que cumplen sus tareas fuera del establecimiento, encontramos a los viajantes de comercio. Los viajantes de comercio realizan tareas de venta fuera del establecimiento. Y la relación entre el principal y el viajante de comercio es de derecho laboral.
Este es el único supuesto de agentes subordinados externos. Entonces, estos son los agentes auxiliares de comercio subordinados y que se encuentran regulados por el derecho laboral, ya que mantienen una relación de dependencia con el comerciante. Y vamos a pasar ahora a los agentes autónomos, que son agentes auxiliares de comercio y que sí son comerciantes, por ende están regulados por el derecho comercial. Dentro de los agentes autónomos encontramos a los agentes regulados en leyes especiales y auxiliares autónomos no contemplados por la ley. Comencemos por los primeros, agentes regulados. Dentro de los agentes regulados encontramos al corredor, al martillero y a los barraqueros y administradores de casas de depósito. Con respecto al corredor, es una persona que acerca a las partes interesadas en realizar un contrato o negocio para que ellas lo celebren y lo concluyan. Básicamente lo que caracteriza esta actividad es la intermediación y el ejemplo más claro viene dado por las inmobiliarias. El segundo caso es el del martillero, que son quienes se dedican a la realización de subastas públicas. Y ya sabemos que la subasta o remate es la venta al público de viva voz y al mejor postor, realizada en lugares y horarios previamente anunciados y publicitados. Y con respecto a los barraqueros y administradores de casas de depósito, son personas que por cuenta propia y en forma habitual y profesional, y siempre como depositarios, celebran contratos de depósito de cosas muebles regulados por la ley. Esta figura se aplica principalmente en los contratos de depósitos. También encontramos agentes regulados en leyes especiales. Por un lado tenemos al productor de seguros, que es aquella persona que se dedica a promover la concertación de contratos de seguro, asesorando a asegurados y asegurables. El productor de seguros desarrolla su actividad en forma independiente. Encontramos también a los agentes de bolsa, que son personas que intervienen en nombre propio y por cuenta de terceros en las operaciones de compra-venta de acciones o de otros títulos que coticen en la bolsa de comercio, de la cual ellos forman parte y donde desarrollan su actividad, así como también en el mercado extrabursátil. Y finalmente encontramos al despachante de aduana. Los despachantes de aduana realizan en nombre de otros y ante el servicio aduanero los trámites y diligencias obligatorias relativos a la importación, exportación y otras operaciones en las que necesariamente interviene la Administración Nacional de Aduanas. Estos son agentes auxiliares de comercio y también del servicio aduanero. Y finalmente nos vamos a referir a los auxiliares autónomos que no están contemplados por la ley. Encontramos por un lado al agente de comercio, que es la persona que actuando en forma autónoma promueve negocios por cuenta y en interés de otra parte. Y por otro lado encontramos al concesionario, que se trata de un verdadero comerciante que cuenta con una empresa o establecimiento propio y que sin perjuicio de cierta subordinación técnica y económica hacia su concedente lo administra por sí mismo. El ejemplo más claro es el de las concesionarias de autos. Si bien el concesionario depende técnicamente de la marca de autos de la que está subordinado, él maneja su concesionaria de acuerdo a su propio interés. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que el contenido te sea de utilidad, que te sirva y acordate que siempre podés ayudarnos a seguir mejorando. Ya sabes que si te quedó alguna duda, alguna pregunta, podés dejarme un comentario y voy a tratar de responderte lo más rápido posible. Muchas gracias por pertenecer a la comunidad académica de Aprender y esperamos que tengas mucho éxito.